Bien, hermanos, buenas noches. Gusto de saludarles nuevamente. Vamos a iniciar nuestro nuevo, nuestra nueva serie, nuestro nuevo estudio bíblico, donde vamos a estar hablando sobre la membresía de la iglesia. Pero antes ya de iniciar con esta primera sesión, vamos a orar para pedirle a nuestro Dios que nos guíe, nos ilumine en este curso, en este estudio bíblico de un tema tan importante que es la membresía, ¿ya? Vamos a estar varias sesiones hablando de varios temas. Hoy día solo es el tema introductorio y vamos a ir tocando varios temas que son atingentes a cómo debemos desarrollarnos en esta membresía. Pero vamos a orar primero. Le invito a que incline su rostro. Padre Santo, te agradecemos en esta noche por este tiempo que nos das de poder estar aquí congregados a través de estos medios que nos prestas, Padre Santo, para poder estar reunidos. La distancia en la ciudad que vivimos nos hace muy difícil poder reunirnos durante la semana, pero estos medios han venido a ser de bendición porque podemos estar aquí todos conectados, Padre Santo, para, para poder aprender, en particular en este inicio de este estudio bíblico con respecto a la membresía. Pues, amado, te pedimos que todo lo que hablemos sea para tu gloria, pero en particular te pedimos que sea de mucho beneficio para nosotros, que podamos comprender lo que es ser miembro de la iglesia, cuáles son las cosas prácticas, cómo es que se debe proceder, por qué es importante y todos los temas que estaremos desarrollando a lo largo de este estudio bíblico. Queremos de esta forma que esta iglesia local en la cual tú nos has puesto te glorifique, no para que nosotros podamos tener un mejor nombre, sino que solamente con el deseo de poder glorificar tu nombre y de poder guiar a nuestros hermanos que vayan llegando para que puedan ser unos buenos miembros de una iglesia como tu palabra lo ordena. Te agradecemos en esta noche, Dios amado. Guíanos, ayúdanos, que el cansancio no sea un obstáculo para poder comprender todo lo que hoy día se enseñará y de esa forma vamos desde ya ir transformando nuestros pensamientos, nuestros conceptos que tengamos y ponerlos en práctica desde ya para glorificar tu nombre en nuestra iglesia local. Te agradecemos por este tiempo a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Entonces vamos con nuestro, nuestro estudio de la membresía en la iglesia, siendo parte del cuerpo de Cristo. Sesión número 1, sesión introductoria el día de hoy. Y para entrar a, a la introducción, quiero pedirles que vayamos a la Biblia. Estamos en un estudio bíblico, así que eh, mientras ustedes toman sus Biblias y buscamos el pasaje de Efesios 2:19, Efesios capítulo 2, versículo 19, recordándoles por mientras ustedes lo buscan ahí en su escritura, aunque está en la pantalla, pero siempre es bueno que abramos nuestras Biblias. Yo en los estudios bíblicos les recuerdo que estoy utilizando la Nueva Biblia de las Américas con la intención de ir conociendo otras traducciones que también son de bendición, como cualquier traducción. Ya no hay una mejor que otra, todas nos ayudan a comprender mejor la voluntad de Dios. Así que Efesios 2:19 dice lo siguiente: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Y por eso destaqué la última frase de este versículo, son de la familia de Dios. Nosotros cuando creemos en el Señor Jesús, un poquitito haciendo el contexto en Efesios 2:19, ese capítulo nos enseña que estábamos muertos, estábamos alejados de Dios, sin ciudadanía, sin Dios, sin Salvador, pero Dios que nos amó, en la medida que nosotros creemos en Jesús, comenzamos a tener Dios,
somos conciudadanos del cielo, etcétera, etcétera. En ese contexto está este pasaje. Cuando creemos en el Señor Jesús, pasamos a ser de la familia de Dios, que es de alguna manera alguna de las definiciones bíblicas en términos de las frases que podemos encontrar que definen a la iglesia. Si nos vamos a Juan capítulo 1, en el versículo 12 dice, a los que creyeron le dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pasamos a ser parte de la familia de Dios. Obviamente, cuando nosotros hablamos de la familia de Dios, estamos hablando de todos los creyentes a lo largo de la historia, distintos lugares del planeta, que han creído en el Señor Jesucristo, distintas culturas, distintas lenguas, etcétera, etcétera. En particular, la Iglesia Universal se manifiesta en iglesias locales, como la nuestra. A pesar de que somos un grupo reducido, una iglesia local, formamos parte de la familia de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la membresía en la iglesia, estamos tocando un tema que es tan relevante como hablar que somos parte de la familia de Dios. Y eso conlleva reglas, eso conlleva normas en las cuales nosotros tenemos que movernos. Todos los que son padres, han sido padres o están a punto de, van a establecer normas en su hogar. Horarios de comida, horarios de acostarse, de levantarse, a medida que los niños van creciendo, horas de jugar, horas de estudiar, hay normas. Por lo tanto, en la familia de Dios eso de alguna manera también cabe dentro de, digamos, de ese esquema de cierta manera, ¿ya? Y es lo que de alguna forma vamos a ir desarrollando durante este tiempo. Pero cuando nosotros hablamos de la familia de Dios, también podemos pensar en que finalmente somos un grupo de personas, obviamente que han creído en el Señor Jesús, pero se generan algunas situaciones, hermanos. El pastor Miguel Núñez en su libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, más otros materiales que estuve revisando, es interesante que ellos plantean que en términos generales las personas, eh, obviamente la mayoría, hay personas que lo hacen, entonces no entran en esta categoría, no, no le es como muy cuerdo, muy lógico el hecho de gastar mucho dinero en ser parte del miembro de un club de golf, un club de, no sé, un club de yates, donde se gasta mucho dinero para tener una membresía en particular de esos grupos o de esos clubes. Millones de dólares o millones de pesos para ser parte de un grupo en particular. Y eso de cierta manera nos parece aberrante, solo gastar esa cantidad de dinero por formar parte de un grupo, pero de cierta manera, hermanos, si bien no, quizá ninguno de nosotros gasta millones o sumas muy importantes de dinero, de alguna forma siempre formamos parte de algún grupo y cumplimos con los deberes que ese grupo comienza a, a demandarnos. Centros de padres, con sus cuotas, con sus normas, los gastos comunes que tienen que ver con una comunidad donde uno vive, en el edificio, en un grupo de casas, donde que hay que costear cosas que son comunes a todas las viviendas, se genera un grupo y hay normas. El que no paga tiene cierta sanción. La membresía en algún servicio, que está muy de moda, de hecho, servicios musicales, servicios de películas, donde uno paga de manera mensual para poder obtener ese servicio. Y se forman comunidades al respecto, comunidades que de cierta manera tienen cierto poder. Entonces, para nosotros es normal, no es algo extraño cuando hablamos de ser miembro de algún grupo, eh, de alguna asociación, no es algo extraño para nosotros. Cuando se nos demandan responsabilidades de esos grupos, estamos dispuestos a cumplirlos.
las cuotas del colegio, las cuotas de los gastos comunes, etcétera, etcétera. Las pagamos. ¿Para qué decir, como nombraba recién, la membresía de de algún servicio? Las pagamos porque nos interesa tener ese servicio. La pregunta es, ¿por qué se genera dificultades o problemas cuando esta misma situación se traspasa a la iglesia? Donde en la iglesia hay compromisos con dinero, donde en la iglesia hay responsabilidades que cumplir. ¿Por qué a estos grupos sí y a la iglesia no? Hago un paréntesis. Con esto, queridos hermanos, no estoy diciendo que todos ustedes o cada uno de ustedes esté ejemplificado aquí. Estoy hablando de manera general. Estoy enfrentando una dificultad que muchos pastores han visto y que de cierta manera uno logra visualizar, insisto, no de manera particular en ustedes, pero en otras iglesias conversando con otros pastores. Y damos gracias a Dios por eso. Pero aún así, aunque no tengamos una dificultad tan visible como esta, es necesario, hermanos, que nosotros nos observemos, nosotros nos evaluemos cuál es el concepto, cuál es mi disposición para estar como miembro de la iglesia. Porque la iglesia, y todo esto hablado bíblicamente, conlleva responsabilidades, principalmente espirituales, también materiales, por supuesto, pero principalmente espirituales. ¿Por qué rehuimos esas responsabilidades? ¿Por qué no nos comprometemos tanto como si lo hacemos con otros grupos que tienen frente a la iglesia una menor importancia? Bueno, espero que a lo largo, no solamente de la sección del día de hoy, sino que a lo largo de todo este estudio podamos ir, insisto, evaluándonos cuál es nuestro concepto de la membresía, cuál es nuestro concepto de la iglesia. Y para iniciar es necesario, aunque hemos hablado de esto otras veces, es necesario, queridos hermanos, que nosotros tengamos un correcto concepto de la iglesia, porque es de este grupo de personas del cual estamos hablando para ser miembros. Entonces hoy día vamos a tocar de alguna manera dos temas principales. Primero, responder qué es la iglesia y segundo, cuál es el propósito de la iglesia. Insisto, porque es necesario tener claridad de estos dos temas, qué es la iglesia, para saber a qué me estoy enfrentando, de qué estoy hablando y cuál es el propósito de la iglesia, porque es el propósito lo que va a demandar las responsabilidades que yo debo de tener con respecto a este grupo de personas. ¿Ya? Entonces, para responder a la primera pregunta, ¿qué es la iglesia? Vamos a tocar algunos temas importantes. Insisto, estas son algunas cosas que hemos visto, vamos a nombrar algunas nuevas, pero es necesario partir por esto, hermanos. Lo mejor va a sonar un poco repetitivo porque lo hemos nombrado en algunas otras ocasiones, pero es necesario recordar esto. Solo hago un paréntesis. Como Pablo les decía, ustedes hagan esto, como ya lo saben, como se les enseñó, como ya sabéis. Hoy día yo, en esta hora les digo, hermanos, ¿qué es la iglesia? Vamos a enseñar nuevamente, como ustedes ya lo saben, porque ya conocen qué es la iglesia, pero es necesario refrescar la memoria. Entonces, quiero empezar por algunas cosas que no es la iglesia, o lo que, mejor dicho, muchos consideran que lo que es la iglesia. Como si pudiésemos hacer o si hubiese hecho yo una encuesta. ¿Y qué me hubiese respondido? Mucha gente, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, etc. Para muchos, la iglesia es simplemente una institución donde sus estatutos, las normas, las reglas, cómo hay que hacer las cosas, son más importantes que lo que las escrituras dicen. Y se vuelven eso, una institución donde se habla más de
ciertas normas, de ciertas doctrinas o más que doctrinas, de ciertas decretos que se hayan establecido a través de lo largo de la historia de la iglesia, y eso es como que más relevante que lo que la misma iglesia enseña, perdón, la misma Biblia enseña. Para otros, la iglesia es solo un edificio y se enfocan solamente en lo material, que hay que mejorar esto, que hay que ampliar aquí, que hay que ampliar allá, que hay que mejorar, que hay que hermosear, y hay una centralidad en lo físico, en lo material. Yo voy a mencionar algo respecto de esto en un momento más. Para otros, muchos otros, la iglesia solamente es una especie de club social donde se pueden hacer amigos cristianos para los adultos, que los niños, que los hijos puedan tener amistades cristianas también. Y eso no es la iglesia. Todo esto no es la iglesia. Para otros, es un lugar para cumplir con Dios. Lo tienen como un seguro de vida, para que dentro de la semana me vaya bien. Voy, ofrendo, hago lo que se me solicita en la iglesia y eso es como un parabién. Con eso estoy bendecido. Cumplí con Dios. Por lo tanto, ahora me va a ir bien dentro de la semana. Dios me va a guardar porque estuve con Él el domingo o el día que se haga el culto. Solamente por cumplir. Para otros, es un lugar donde sentirse bien. Después de una semana ajetreada, una semana de muchos estímulos negativos, llegar a la iglesia, cantar, compartir con más personas que son buenas o que tienen un buen sentir, que son amorosas, me hace sentir bien, me hace sentir paz en mi corazón. Todas estas cosas, queridos hermanos, como lo he mencionado, no son la iglesia. La iglesia, insisto, como yo lo mencioné, porque la iglesia es una institución de cierta manera, sí, pero no es simplemente una institución. Es un edificio, sí, porque necesitamos un lugar físico para reunirnos, pero no es solo el edificio. Es un club social, hacemos amigos cristianos, por supuesto que Dios es parte de las relaciones humanas que se generan, pero no es solo un club social, y así con el resto de los puntos. Entonces es importante, hermanos, que nosotros tengamos un buen concepto de lo que la iglesia es. Porque cuando no tenemos un correcto concepto, una correcta comprensión de lo que la iglesia es, vamos a tener resultados muy negativos. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias de tener una comprensión incorrecta? Primero, que hayan cristianos que piensan que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia y no comprometerse con ella. Yo voy, asisto, estoy el domingo, me alegro, canto, me voy y ahí para mi compromiso y mis responsabilidades con ese grupo de personas. Eso es algo incorrecto. Para otros, como resultado de esta mala comprensión, resulta que hay cristianos que piensan que el bautismo es separado de la iglesia. Yo me puedo bautizar y ser un hijo de Dios, pero no tengo responsabilidades con la iglesia. Los separan. Y ya vamos a ver que el bautismo es uno de los requisitos esenciales para ser miembro de la iglesia. Otra consecuencia es que hayan cristianos que no integran lo de sus vidas de lunes a viernes o de lunes a sábado con los demás santos. Es como que se genera la unión el domingo en la mañana o el domingo en la tarde, cuando sea el culto, o durante todo el día domingo, pero de lunes a viernes o de lunes a sábado, los demás hermanos no existen. No hay un vínculo, no hay una integración, como que cada uno anda de manera independiente por la vida. Cuarto,
Hay cristianos que no ven nada de malo en faltar a los cultos una vez al mes o de manera frecuente, porque no hay una relación de responsabilidad. Cada uno se manda por su lado. Entonces voy cuando quiero o tengo 4 fines de semana, que vaya 3 es suficiente. Quinto, hay cristianos que toman decisiones importantes sin considerar a la iglesia. Y esto es muy común, hermanos, más común de lo que uno pudiese pensar. Hay hermanos que toman decisiones sin considerar a la iglesia. Si queda cerca, si queda lejos, si hay culto, no hay culto, si tengo una responsabilidad con un hermano, no. La iglesia tiene que pasar a formar parte central. No pretendo con esta clase de hoy responder y mostrar lo importante que tiene que ser la iglesia en nuestras vidas, pero espero que al término del culto podamos decir sí, el pastor tiene razón. Pero no porque yo lo diga, sino porque las escrituras lo muestran así. Y sexto, hay cristianos que no piensan en su responsabilidad en el bienestar de los demás. Hermano, tú tienes responsabilidad en el bienestar de tus otros hermanos. No es solamente una responsabilidad del pastor, que por el cargo o el ministerio que Dios le ha dado, por supuesto que tiene una responsabilidad, pero tú, como miembro de la iglesia, también la tienes. Y hay cristianos que donde tienen un mal concepto de la iglesia, piensan que no tienen ninguna responsabilidad, que el pastor se haga cargo. Eso es incorrecto. Todo esto, estos 6 puntos que he mencionado, nace de una mala concepción de lo que es la iglesia y repercute en cómo me comporto como miembro de la iglesia, que finalmente son todas estas que yo he nombrado y quizás podríamos agregar algunas más. John Lehman comenta lo siguiente: incluimos a la iglesia en nuestros planes cuando y cómo nos conviene. La iglesia se somete a nosotros en vez de nosotros someternos a la iglesia. Vamos a ir desarrollando todas estas ideas que estoy mencionando, hermanos, en la medida que avancemos en el estudio bíblico. No solamente de hoy, sino que del resto de las clases. Por lo tanto, ¿qué es la iglesia finalmente? En el griego existe una palabra que es eclesia, que se traduce como asamblea. Ese es su significado literal. Pero esta palabra eclesia del griego está formada por dos palabras. Que es fuera, y clesia, que son llamados. Es como llamados fuera finalmente, eso es como el significado. Pero llamados fuera no tiene precisamente en el uso bíblico una connotación espiritual. Lo que lo hace de alguna forma espiritual es quien nos llamó finalmente. En las escrituras encontramos dos como dos vías o dos eclesias, por decirlo así. Una que es el conjunto de redimidos en general, que es ahí en esos pasajes, Efesios 5:25, no los vamos a mencionar ahora solamente por un tema de tiempo, ustedes lo pueden revisar después. Hechos 9:31, Efesios 1:22, donde habla de los redimidos en general. Podríamos decir que habla de la iglesia universal. Pero hay otros pasajes donde esta misma palabra, por el contexto en el que se utiliza, pasa a hablar de una iglesia local, de llamados fuera, pero en una iglesia local, en una ciudad determinada, en una localidad determinada, donde encontramos todos esos pasajes que están ahí. A la iglesia en, generalmente encontramos esa fórmula introductoria en las cartas. Entonces hace mención, apunta a una iglesia local.
a una iglesia en una ciudad o en una localidad. Llamados por Dios, llamados por el Creador, a través de Jesucristo para formar un grupo de personas. Y eso finalmente es lo que le da la característica de espiritual o de santa a esta iglesia, porque cualquier asamblea que se forme puede ser una iglesia. Hay en las escrituras uso de eso también. Entonces, lo primero, hermanos, que nosotros tenemos que tener en mente es que la iglesia no nace en la mente del hombre, sino de Dios. Es en la mente de Dios. Esta no es una invención humana, es una creación de Dios. Y eso ya es un punto importante para que nosotros la consideremos con la relevancia que se merece ser considerada la iglesia. Quiero presentarles dos definiciones de dos pastores distintos, pero que tienen algunas similitudes, a pesar que una es más extensa que la otra, pero de alguna forma apuntan hacia lo mismo. El pastor Miguel Núñez, en su libro, menciona lo siguiente, libro Una iglesia conforme al corazón de Dios. Él dice, hablando de la iglesia, es un grupo de personas que Dios llamó para sí mismo, que reconocen a Jesús como Señor y donde reside el Espíritu Santo dirigiendo y energizando la vida de la comunidad. Así define el pastor Miguel Núñez lo que es una iglesia. Y el pastor Wayne Mack, un libro muy interesante que se llama La vida en la casa del Padre, define la iglesia como el cuerpo local de creyentes que se reúnen para adorar a Dios y servirse unos a otros. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener esto en cuenta. Hay muchas definiciones de lo que es la iglesia. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la serie Los unos a los otros, en la parte introductoria, yo mencioné dos definiciones de iglesia que no son las mismas que estoy mencionando el día de hoy y que pueden complementar a estas dos. Lo importante que debemos de considerar es que el grupo de personas que se reúne tiene un punto de origen y ese punto de origen es ser creyente del Señor Jesús. Reconocer a aquel que murió en la cruz del Calvario, entregando su vida para salvar a aquellos que creían en Él. Ese es un punto esencial y que de cierta manera todas las definiciones de iglesia lo tienen. De ahí algunos agregan servirse unos a otros, agregan al Espíritu Santo, como lo hace el pastor Miguel Núñez, y van complementando la definición para poder entenderlo mejor. No hay una, tendríamos que hacer una larga definición poniendo todos los puntos que algunos pastores o algunos teólogos remarcan en sus definiciones para hacer una definición completa. Pero lo importante, hermanos, aquí y lo central, es que reconocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Y eso con todo lo que desprende, no solamente proclamar eso, sino el hecho de que cuando nosotros reconocemos a Jesús como Señor, eso significa que nos sometemos a Él, nos sometemos a su palabra, guardamos sus mandamientos. Por lo tanto, la iglesia no es solamente decir, sí, yo creo en el Señor Jesús, somos iglesia, sino que la iglesia cree en el Señor Jesús y se somete a lo que las escrituras dicen para llevar a cabo todo lo que las escrituras dicen en cuanto a las relaciones entre los hermanos, servirse entre los hermanos y llevar a cabo las ordenanzas que Dios dejó establecidas para su iglesia. Por lo tanto, hermanos, nosotros culturalmente decimos cuando llega el domingo en la mañana o el sábado en la tarde, uy, mañana nos toca ir a la iglesia.
Culturalmente, nosotros decimos ir a la iglesia para congregarnos, ir al lugar físico donde nos reunimos, ya sea un local que se está arrendando, ya sea el espacio físico propio que se tiene, pero nos referimos a ese lugar físico como iglesia. Culturalmente eso no está mal, pero debe primar en nuestra mente, queridos hermanos, que la iglesia eres tú y soy yo, no el espacio físico. Bíblicamente la iglesia lo forman las personas, no el espacio físico donde se reunían. De hecho, cuando nosotros vemos en las escrituras, había un grupo de hermanos que se reunían en las sinagogas. Después de ciertas persecuciones, obviamente tenían que reunirse en otros lugares. Pasaran a reunirse en las casas. Y en la medida, cuando leemos la historia del cristianismo, en la medida que los grupos fueron creciendo, fueron estableciéndose lugares donde poder reunirse porque el grupo de personas era muy grande y no cabía, obviamente, en un hogar. Pero siempre se habló en las escrituras de la iglesia como el grupo de personas. Eso es importante que nosotros no lo dejemos de tener en cuenta, hermanos, porque cuando nosotros en nuestra mente, quizás de manera inconsciente por lo cultural, hablamos de la iglesia como el lugar físico, perdemos el norte. Tenemos una concepción incorrecta de lo que es la iglesia y eso nos puede llevar a ejercer ciertos errores o a cometer ciertos errores como los que mencioné hace un momento. No, hermano. La iglesia somos nosotros, el grupo de personas, 20, 30, la cantidad que sea. Esa es la iglesia. Y cuando yo entiendo eso, eso me hace comprender y decir, entonces si es de un grupo de personas, yo tengo responsabilidades con el de al lado. Solamente menciono Efesios capítulo 4, versículo 16, donde las coyunturas se ayudan mutuamente. Tú te ayudas mutuamente con tu hermano. Por eso hablaba de la responsabilidad del bienestar con el hermano que te reúne. Tú tienes mucha responsabilidad en eso. Insisto, no solamente el pastor. Y aquí no es que yo esté tratando de sacarme la responsabilidad que me toca. Te estoy tratando de hacer entender la responsabilidad que tú tienes, porque yo la mía la he entendido. Y estoy obviamente luchando para ejercerla de una manera correcta. Pero tú también tienes que hacerlo. Entonces, esto nos ayuda a comprender, hermano, de una manera correcta. Ahora, teniendo en cuenta esto, de qué es lo que es la iglesia, vamos a pasar a hablar de cuáles son los propósitos de la iglesia. ¿Qué es lo que mueve a la iglesia? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice de cuáles son las metas, los objetivos? ¿Qué es lo que mueve a la iglesia como motor en cuanto a normas generales o normativas más globales? El propósito de la iglesia son tres. Los tres con E. ¿Cuáles son esos tres? Primero, exaltar a Dios. Segundo, evangelizar a los perdidos. Tercero, edificar a los creyentes. De cierta manera, cuando nosotros hablamos de exaltar a Dios, es exaltar a Dios involucra, encierra también los otros dos propósitos, la evangelización y la edificación de los creyentes. Todo lo que la iglesia hace, todo lo que la iglesia se proyecta en hacer, debe ser en miras, debe ser con el propósito de exaltar a Dios. Cualquier cosa que la iglesia haga que no esté con esa meta, la iglesia está errando en el objetivo mayor que ella tiene, exaltar a Dios. Si lo pudiéramos hacer como con un monito, pensando, aquí pongo la iglesia con una foto, no puse un grupo de personas, pero entendiendo que dentro de esa casita que usted ve ahí estamos todos nosotros.
reunidos, una congregación de hermanos, de creyentes que han depositado su fe en el Señor Jesús. Su primer objetivo, que es hacia arriba, es exaltar. Ese es el objetivo principal, primordial, que manda a los otros dos. Esto es hacia arriba, hacia Dios. El segundo objetivo es la edificación, porque eso es mutuo, es dentro del grupo de personas, de la comunidad de creyentes, es entre nosotros. Y una vez que se logra eso de la edificación mutua, está la tercera, cuando hablamos de la evangelización, y esto es horizontal, hacia afuera, hacia los perdidos. Estos son los tres grandes propósitos de la iglesia. Esto es todo eh, como se hace típicamente en los proyectos de las distintas empresas. Siempre dice, ¿cuáles son los objetivos general? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Bueno, cuando la iglesia se propone hacer un proyecto, hacer algo, todos sus propósitos generales deberían ser estos. Los específicos son los que dicen lo práctico, qué es lo que se va a hacer para exaltar, qué es lo que se va a hacer para edificar, qué es lo que se va a hacer para evangelizar. Pero estos tres son de alguna manera la brújula que tiene que guiar las cosas que la iglesia hace en términos generales. Vamos viendo un poquitito en detalle cada uno de estos propósitos. Exaltar a Dios. La iglesia de este grupo de creyentes que forma una iglesia local ha sido redimida justamente para glorificar a Dios. Ese es el propósito de la iglesia, propósito principal. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncien las virtudes, para que lo exalten, para que llevemos fruto. Juan 15:8. Y en esto glorificado el Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. ¿Quién lleva fruto? Los creyentes. Los incrédulos no pueden llevar frutos. Señor Jesús, separado de mí, nada podéis hacer, hablando justamente de esta relación entre la vid y los pámpanos, las ramas de la vid. Si una rama está separada del tronco, no puede llevar frutos. Separado de Jesús, no podemos llevar frutos. Por lo tanto, los frutos que glorifican a Dios los llevan el grupo de creyentes, siendo obedientes. Nuestra obediencia es una demostración de glorificar a Dios, ese es el propósito. Pedro lo dice, que hemos sido rescatados para obediencia. Obediencia a Dios, que obviamente nos ha dejado su palabra como muestra, como testimonio fiel de su voluntad para la iglesia. Romanos 12:1 dice lo siguiente: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptables a Dios, que es el culto racional de ustedes. Cuando obedecemos, cuando nos santificamos, cuando hacemos morir el yo para obedecer la palabra de Dios, ofrecemos un culto de adoración, de glorificación a Dios. Y esto por nombrar solamente algunos. Nosotros, hermanos, en nuestra mente, nuestra vida, no solamente personal, sino que también de iglesia, tiene que ser exaltar a Dios. Es lo que nos tiene que quemar por dentro. Debe ser tanto el deseo que crece en nosotros de exaltar a Dios que nos debe quemar. Veamos lo que dice la primera carta a los Corintios 10:31.
Primera carta a los Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para exaltar a Dios. Todo lo que hagan. Pregunta, cuando comes el pancito a la once o al desayuno, con el tecito, con el café o con un vaso de leche, jugo o un vaso de jugo, lo que sea, ¿glorificas a Dios? ¿Exaltas a Dios? ¿Te comes eso pensando en glorificar a Dios? Ay, pastor, pero ¿no será mucho comerse un pancito para glorificar a Dios? ¿Quién te dio el pan? Dios. ¿Quién te dio el tecito? Dios. ¿Por qué no lo glorificas entonces? Si no entendemos, hermanos, en estas quizás cosas tan domésticas, tan de alguna manera pequeñas, en glorificar a Dios, no lo vamos a hacer con las grandes tampoco. Tenemos que partir por lo pequeño, con las cosas más ínfimas, y ahí empezar a tejer para poder también con las cosas grandes glorificar a Dios. Evangelizar a los perdidos. Dios nos da un mandato claro y lo pongo aquí, Mateo 28, 18 al 20. Está en la versión del 60. Dice, toda autoridad, Jesucristo, antes de subir, de ser ascendido, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, mandato, vayan pues. Tres grandes acciones debe hacer la iglesia. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor Jesús. Evangelizar. Evangelizar no significa decirle Dios te ama. Evangelizar no significa decir Cristo murió por ti. Evangelizar significa mostrar el Evangelio, mostrar por qué ellos necesitan el Evangelio. De alguna manera mostrarles por qué la muerte de Cristo también es necesaria para ellos. Cuando cualquiera de nosotros va al médico y el médico en una situación hipotética nos dice, no, usted está bien, pero tómese estos paracetamol o tómese este remedio particular, X remedio, tómese estas píldoras, estos comprimidos. Entonces, ¿y por qué me voy a tomar mis comprimidos si yo estoy bien? Pero si el médico nos dice, mire, usted está teniendo esta afección, tiene esta enfermedad, tome, aquí está el remedio. Cada uno de nosotros se va a tomar ese medicamento. Es algo similar. No podemos decirle a la gente, sí, no, está todo bien, Cristo te ama, solo cree en Él. ¿Y por qué tengo que creer en Él si yo estoy bien? Tenemos que mostrarle bíblicamente y con amor que ellos necesitan a Cristo en la cruz, que necesitan reconocerle a Él ahí, clavado en la cruz como su Salvador, quien derramó su sangre por ellos. Eso es evangelizar. Y eso lo puede hacer cualquiera de nosotros. No es necesario tener cursos de teología, solo un mínimo conocimiento de lo que Dios hizo. Como tú te diste cuenta, con las escrituras en la mano y mostrándole a través de la Biblia que ellos también necesitan a Cristo para que puedan llegar al Salvador. Esa es una responsabilidad de la iglesia. No podemos pedirle a los impíos, a los incrédulos, que prediquen de quien ellos no creen. Como dice el libro de Romanos. ¿Cómo van a creer en aquel en que no han escuchado? Esa es una responsabilidad de la iglesia. Y por último, edificar a los creyentes. ¿Cuán preocupado deberíamos estar de la edificación de los otros? Mire lo que dice primera carta a los Corintios 14.
versículo 26. Primera carta a los Corintios 14, 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmos, enseñanza, revelación, lenguas, interpretación, que todo se haga para edificación. Cada cosa que tú hagas, hermano, en la iglesia debe ser con la mente puesta en la edificación de tu hermano. ¿Cuán preocupados deberíamos estar? La respuesta es muy preocupados, porque todos debemos hacer lo que hacemos para edificación del hermano. El que maneja el sonido, sí, el que maneja el sonido edifica a los hermanos porque pone un volumen adecuado para que los hermanos puedan cantar y puedan escuchar de una manera adecuada la enseñanza. O los cánticos. El que hace aseo edifica a los hermanos porque está todo limpio. Se pueden arrodillar, adorar al Señor. Es un servicio a la iglesia. La limpieza de los baños, lavar las cortinas, armar la iglesia, en nuestro caso que estamos en un lugar arrendado, ordenar las sillas, hacerlo todo para edificación. No porque me corresponde, sino que las sillas bien puestas para que los hermanos tengan un lugar cómodo donde sentarse, para escuchar la palabra, para que tengamos el tiempo de comunión. Y eso solamente estoy hablando en el contexto del culto, pero todo lo que hacemos, y obviamente el pasaje de Corintios es en el contexto del culto, pero todo lo que hacemos en nuestra semana tenemos que hacerlo para edificación. Si tú decides ir a algún lugar y pasar a un lugar que es pecaminoso y un hermano te ve, ¿cómo crees que se edifica eso? ¿Cómo edifica eso el hermano? Todo para edificación. ¿Cómo edificamos a la iglesia? Obviamente quien la edifica es el Señor, pero nosotros tenemos responsabilidad en eso, como lo acabamos de ver, por medio de la palabra. Según de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es útil para enseñar, instruir, corregir, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. A través de la palabra, por lo tanto, edificamos a la iglesia, no el templo físico. La iglesia somos nosotros. Por eso es importante, hermano, lo que mencionaba hace un momento, en la correcta comprensión de lo que es la iglesia, nosotros podemos tener un, una mayor facilidad para actuar. Porque aquellos que creen que la iglesia es el templo y dicen, vamos a edificar la iglesia. ¿Cuántos ladrillos necesitan? Yo pongo planchas de zinc. No, la edificación de la iglesia es el grupo de personas. Eso es lo primordial. Lo demás puede esperar. Porque ¿qué sacamos con tener el tremendo templo si la iglesia adentro es débil, no crece, tiene un estado deplorable en el conocimiento de las escrituras? Prefiero no tener un edificio físico, pero que sea una iglesia que espiritualmente esté fortalecida. Eso tiene mucho más valor que un templo físico. Por medio de líderes piadosos es para lo cual Jesucristo lo ha llamado. Él llamó y levantó a algunos apóstoles, a otros evangelistas y pastores y maestros para preparar a los hermanos, como dice Efesios 4, a través del ejercicio de los dones, como lo acabamos de leer acá en la primera carta a los Corintios. Los dones tienen que ser ejercidos para edificación, porque para eso son los dones que Cristo, el Espíritu Santo, ha dado a la iglesia, para servir, para edificar a la iglesia. Y obviamente también a través de la práctica de los mandamientos del tipo los unos a los otros. Serie que ya estudiamos y que está muy relacionado con lo que vamos a estudiar. No voy a entrar a detallar
cada uno de los mandatos los unos a los otros porque ya los estudiamos y está el material, lo pueden estudiar y repasar, pero es otra de las prácticas que edifican a la iglesia, la ejecución en nuestra vida de los mandatos los unos a los otros. Por lo tanto, hermanos, para ir concluyendo, concluimos que debemos corregir los malos conceptos que tenemos de la iglesia y lo que significa ser miembro de la iglesia también. Es necesario hacerlo. Es necesario que nos evaluemos cuáles son los conceptos que tenemos. Segundo, que la iglesia debe tener un lugar importante en nuestra vida. De cierta manera, hoy di el primer pincelazo para mostrarte lo importante que debe ser la iglesia en tu vida, lo central que debe ser. Falta mucha información todavía, pero hoy día fue ahí, correr un poquitito el visillo para mirar por la ventana. Tercero, la exaltación a Dios debe ser nuestro mayor anhelo. Y eso incluye que cuando tú eres miembro de la iglesia, también debe ser tu mayor anhelo. Como creyentes, la membresía de la iglesia es una glorificación de la iglesia, la glorificación de Dios. Y eso también debemos de comprenderlo. Bien, hermanos, espero que haya quedado todo claro. Próximo día miércoles vamos a estar nuevamente en nuestra serie desarrollando otro tema importante respecto de la membresía en la iglesia. Para concluir y terminar la sesión de hoy, vamos a orar, así que te invito a que inclines tu rostro. Padre Santo, te agradecemos en esta hora, primero por tu Hijo Jesús, quien dando su vida ahí en la cruz del Calvario, y a través de tu elección, hoy día nosotros podemos creer en nuestro Señor Jesús y podemos ser salvos. Podemos ser parte de la familia de Dios, de tu familia, hermanos los unos con los otros. Y así de esa manera también formar parte de esta iglesia local en la cual tú nos has puesto. Padre Santo, te rogamos que podamos ir comprendiendo de una manera mucho más bíblica lo que es la iglesia y lo que es ser miembro de la iglesia, porque queremos glorificarte a través de nuestra vida de comunión, de congregación. Ayúdanos a todos nosotros, a mí para explicar claramente, también para pegarme y ser fiel a tu palabra y no a preceptos, no a tradiciones, sino que sea tu palabra la que nos guíe en este estudio y a mis hermanos, para que también puedan comprender, puedan evaluarse de una manera sincera, ir corrigiendo lo que haya que corregir en sus mentes y fortalecer lo que ya crean de una manera correcta. Ayúdanos, Dios bendito. Te agradecemos en esta noche. Gracias por este estudio, por esta primera sesión, que todo el desarrollo de esta serie de estudios sea de mucho beneficio para nosotros. Y por supuesto, que de mucha exaltación a tu nombre. Te lo rogamos, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.